Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendice, muy buenos días, tengan todos ustedes, amados oyentes. Gracias una vez más, damos a nuestro Señor por permitirnos estar acá acompañándoles desde la cabina de Dinámica 92.9 FM en tu programa Conectados al Camino. Gracias, Señor, por de verdad permitirlo. Bien, vamos a acercarnos a nuestro Padre a través de Jesucristo con la oración Nos Conecta. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor. A ti sea siempre la gloria. Te damos gracias por un nuevo día, gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos iniciar esta serie mirando con fe el juicio final, Señor. Gracias, Señor. Gracias, reconocemos hoy que nuestras vidas, Señor, tienen un destino eterno y que compareceremos ante el tribunal de Cristo. Te rogamos, Señor, que esta verdad no sea una carga para ninguno de nosotros, sino más bien una guía que nos mueva a vivir con integridad y temor reverente, Señor, reconociendo tu soberanía, Padre. Gracias, Señor, porque nada puede escapar a ti, Señor, y estamos como tus siervos, Señor, esperando que tus mandatos se cumplan y que podamos seguirlos, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Todo esto te lo hacemos llegar, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, amados oyentes, hoy estamos, como siempre, listos. Estamos preparados para dar inicio a este nuevo programa de Conectados al Camino, siempre en movimiento. Gracias, Señor, por permitirlo, por estar allí atento a que cada uno de nuestros programas salgan al aire todos los días de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana. Hoy con la edición número 692 no podemos más que darte las gracias, Señor. Bien, en la producción general del programa, nuestro amado hermano Henry Rodríguez y quien les habla, José Luis Coello Mendoza. Gracias. Gracias a todos por estar allí en sintonía y recuerden que pueden hacerlos también a través de www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto, que es la web que nos permite llegar a cualquier rincón de este hermoso planeta. Gracias, Señor. Amados oyentes, qué bueno también es recordarles que pueden acercarse a quienes no lo han hecho aún a nuestro canal de Telegram Conectados al Camino. Allí tienen a disposición, además de texto que hemos podido publicar allí, algunas reflexiones y por supuesto también cada uno de nuestros programas que han sido grabados. Cada uno de los programas de Conectados al Camino están allí alojados en el canal de Telegram Conectados al Camino, para que pueda acercarse y pueda volver a escucharlos. Bien, qué importante es entonces que mantengamos nuestro contacto, que estemos conectados al camino a través de los diferentes medios que el Señor nos ofrece. No olvides que puedes también interactuar con nosotros mediante WhatsApp o mensaje de texto a los números telefónicos 0412-051-0645, 0424-539-5991 y al 0412-056-4959. Vamos ahora a una frase, una reflexión. Nuestra vida no es un camino sin rumbo, sino un sendero hacia la verdad absoluta ante el trono de Cristo. Amados oyentes, a menudo vivimos como si el presente fuera infinito, olvidando que cada pensamiento, palabra y obra está siendo tejida en el tapiz de la eternidad. El juicio final no es un evento arbitrario, sino la culminación lógica de la justicia divina. Reconocer su realidad no busca infundir un temor paralizante, sino otorgar una seriedad sagrada a nuestra existencia diaria. Nada de lo que hacemos queda en el olvido para aquel que juzgará al mundo con rectitud. Hasta aquí una frase, una reflexión.
estamos en Conectados al Camino a través de Dinámica 92.9 FM. Gracias por permitirse acompañarnos y estar allí todos los días de lunes a viernes de 7 a 7:50 de la mañana. Hoy tendremos un tema muy, pero muy importante para todos nosotros como cristianos, como todos los temas que sacamos al aire a través de Dinámica 92.9 FM. Pero bien, hoy vamos a estar iniciando una serie de 3 días, es decir, martes, miércoles y jueves, acompañándoles a ustedes con esta serie cuyo título es Mirando con Fe el Juicio Final. Y cada día vamos a tener un tema para ser discutido, para ser analizado, para ser estudiado. El tema de hoy lleva por título La realidad del juicio final, su tiempo, su alcance, su base y sus resultados. El texto base, Hebreos 9:27. Bien, y para no perder mucho tiempo, porque hay mucho de qué hablar en este tema de hoy, vamos a presentar a nuestro invitado. Gracias una vez más por acompañarnos. Tenemos con nosotros a nuestro hermano pastor David Araujo, quien es pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Gracias por acompañarnos. Un privilegio, pastor, tenerlo de nuevo con nosotros. Muy buenos días para ti, mi hermano, y todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, agradecido al Señor una vez más por poder estar compartiendo en este espacio y que este tema nos ayude a, no solamente a conocer, sino que impacte nuestras vidas, nos transforme, como dice la palabra del Señor, que nos santifique, que la verdad de Dios nos santifique. Muy bien, pastor. Entonces, vamos a darle de una vez apertura, por decirlo así, a este tema, la realidad del juicio final, su tiempo, su alcance, su base y sus resultados. Como dice en Hebreos capítulo 9:27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El versículo 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Note cómo el escritor de Hebreos en este capítulo 9, versículos 27 y 28 nos habla del establecimiento soberano de Dios en unos eventos importantísimos en la historia del hombre. En primer lugar, Dios ha establecido, dice, que los hombres mueran una sola vez. Ya por ahí podemos rebatir el tema de la reencarnación y todo ese tipo de ideas que son contrarias a las Escrituras, a la verdad. Dios ha establecido un día para los hombres donde van a sufrir al final la consecuencia de estar en un mundo caído. Recordemos que la muerte no es parte de la vida en el sentido de que es algo natural. Muchos hacemos algo romántico el tema de la muerte, pero realmente la Biblia nos habla de que la muerte es un enemigo. En 1 Corintios 15 dice que el Señor Jesucristo aplastará a todos sus enemigos, los tendrá debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, también va a ser dominado por el Señor Jesucristo, y eso es la resurrección. Entonces, nosotros no fuimos creados para morir. La muerte viene como una consecuencia porque todos nacemos en el pacto de Adán, ¿sí? Todos somos hijos de Adán. Y él actuó en el huerto del Edén como representante de nosotros delante de Dios. Así que si él hubiese, en teoría, si él hubiese soportado aquella tentación, aquella prueba, y no hubiese caído, obviamente hubiésemos tenido la recompensa de vida que obviamente perdió él y perdimos nosotros. Entonces hemos heredado las consecuencias de ese pacto. Dios le dijo que el día que comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal iba a morir, pero vemos que no solamente murió él, morimos todos. Pero el punto acá es que Dios ha establecido eso como una realidad, como algo inevitable para los hombres, una sentencia para los hombres. Lo segundo que vemos es que Dios ha establecido un juicio. Dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y también está establecido, y después de esto, el juicio. Dios ha establecido un día final. Dios ha establecido
que el mundo donde nosotros nos desarrollamos, vivimos, hacemos nuestra cotidianidad, esto algún día se va a acabar. No se va a acabar por una bomba atómica, por una bomba nuclear, por una guerra entre países, una tercera, cuarta guerra, quinta guerra mundial. No. O problemas ecológicos del ambiente. No. La palabra del Señor es clara. Quien va a acabar con este mundo no es el hombre, es Dios. Y Dios ya estableció ese día. No lo sabemos, por supuesto, no lo sabemos. Pero el punto de que no sepamos no significa que no debemos estar preparados. Y eso es lo que nos llaman las Escrituras siempre. Porque el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. No significa que vendrá secretamente, sino que lo que significa es que vendrá inesperadamente. En ese sentido, no debemos dormirnos, como decimos, dormirnos en los laureles, sino que debemos estar listos porque no sabemos el día y la hora. Entonces, para terminar este punto, hay un juicio final. Hay personas que no les gusta pensar en eso, no les gusta pensar en la muerte, pero está establecido. Así es. No les gusta pensar en que algún momento van a verse cara a cara con su Creador. Van a verse cara a cara con el juez que no solamente conoce lo que ha hecho, lo que hemos hecho en esta vida, sino que conoce los pensamientos que hemos tenido en esta vida, conoce las motivaciones del por qué hemos hecho las cosas. Es decir, Dios, como dicen las Escrituras en Apocalipsis, Cristo tiene los ojos de fuego. Es para hablarnos acerca de esos ojos evaluadores, de revelar verdad, de sacar a la luz la verdad. Bueno, entonces este texto nos ayuda a entender en primer lugar que hay un juicio final y entonces nos estamos moviendo en la doctrina que se llama la escatología, que significa, escato significa lo último y logía o logos es el estudio de las últimas cosas. ¿Qué va a ocurrir al final de las cosas? Eso es lo que comprende lo que es el juicio final. Bien, hoy estamos iniciando, como ya dijimos, una serie de 3 días, cuyo título es Mirando con Fe el Juicio Final, el tema que estamos desarrollando hoy, la realidad del juicio final, su tiempo, su alcance, su base y sus resultados. El texto base en el cual nos estamos apoyando, Hebreos 9:27. Tenemos como invitado a nuestro hermano, el pastor David Araujo, de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Pastor, yo podría entonces preguntarle cómo se resumen los eventos del día del juicio, es decir, ¿qué va a ocurrir ese día? Perfecto, bueno, las Escrituras son claras en cuanto a los eventos particulares que van a ocurrir en ese día. Note que estoy hablando en singular, es un día, es el día del juicio, no hay evidencias bíblicas, y eso es importante entenderlo, de que hayan diferentes tipos de juicio, sino que es un día de juicio final, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento un resumen de todos los aspectos o eventos que se mencionan en muchísimos versículos de las Escrituras y que de alguna manera podemos ver cada uno de estos elementos que están allí presentes y que podríamos entonces, por así decirlo, hacer como un rompecabezas, ¿no? Armar un rompecabezas para ver un poco el panorama general de lo que es el día del juicio final. El resumen lo podemos hacer de esta manera. Habrá un juicio final el día de la segunda venida de Cristo, donde todos los hombres y ángeles, lo puede poner en paréntesis, donde todos los hombres, entre paréntesis, y ángeles, que han vivido desde Adán hasta ese día, se presentarán vivos para rendir cuenta individualmente de sus obras hechas en vida, pensamientos, palabras, acciones y motivaciones delante de Cristo y por consiguiente entrarán en el estado eterno en que correspondan.
¿sí? Pastor, disculpe. Dígame. ¿Qué significa se presentarán vivos? Bueno, ese es uno de los elementos que debemos entender, que el día del juicio final habrá un evento que lo precede, que sería la resurrección de los muertos, ¿sí? La resurrección no solamente de los muertos en Cristo. La palabra del Señor enseña que habrá una resurrección general de todas las personas que estén, de estar fallecido, ¿no? En ese estado de la muerte, hasta el día del Señor Jesucristo. Voy a leer algunos versículos para que entendamos este asunto, porque a veces pensamos que el estado final es la muerte, pero la Biblia enseña de que no. La Biblia enseña de que todos estaremos vivos, todos estaremos resucitados. Si el Señor nos lleva antes, cuando venga el Señor Jesucristo estaremos resucitados. Unos estarán resucitados con cuerpos glorificados, que serían los creyentes, y otros estarán resucitados no con cuerpos glorificados. La Biblia guarda silencio en cómo serán las condiciones o las cualidades que tendrán los cuerpos de los malvados o de los impíos, pero lo cierto es que la palabra del Señor sí enseña que todos resucitarán. Por ejemplo, Hechos capítulo 24, versículo 15, dice la palabra de Dios. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, el cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Hechos 24, 15. Otro texto. Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Dice la palabra del Señor. No os maravilléis, este es el Señor Jesucristo hablando, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué interesante, que dice que todos oirán su voz y todos se levantarán, los que obviamente estén muertos en ese día. Resucitarán, todos saldrán a resurrección, unos para resurrección de vida, otros para resurrección de condenación. Otro texto, Daniel capítulo 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Un eufemismo para hablar de la muerte. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, las Escrituras son claras en hablarnos de que habrá una resurrección general de todas las personas, y eso va a ser el momento en que todos estarán delante del trono de Cristo, delante del trono de Dios, compareciendo por lo que hayan hecho en esta vida, sea bueno o sea malo, lo vamos a ver más adelante. Pero este resumen nos ayuda a ver todos estos elementos. Número 1, dice que el día del juicio es uno solo. Número 2, la oportunidad del día del juicio, el tiempo va a ser en la segunda venida de Cristo. En tercer lugar, eso va a alcanzar a todos, tanto hombres como ángeles. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego vamos a ver que la base de todo ese juicio, hermanos, va a ser las obras de los hombres. Luego vamos a ver que el juez de ese juicio es Cristo Jesús. Y en último lugar vamos a ver el resultado de ese juicio, el estado, ese sí va a ser el estado eterno, lo que Cristo dictamine en ese día. Lo que vamos a hacer es ver todos estos elementos en varios versículos de la Biblia en lo que queda de este programa. Estimados oyentes, les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a Lo Mejor de la Vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo Mejor de la Vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica, Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Si deseas retomar tu vida congregacional y no sabes por dónde empezar,
En la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros y con gusto te orientaremos. Estamos ubicados en la carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Nuestros cultos de adoración se realizan los días domingos en 2 horarios, 8:30 y 11 de la mañana. Y los días miércoles, nuestro culto de oración a las 5:30 de la tarde. Eres bienvenido. Contáctanos 0412-051-0645. Ven y únete a nuestra comunidad de fe. Por tu sacrificio me acercaste a ti. Vamos a seguir porque ahora es cuando falta por hablar. Estamos en la serie Mirando con Fe el Juicio Final. El tema que nos convoca hoy, la realidad del juicio final, su tiempo, su alcance, su base y sus resultados. Del texto base Hebreos 9:27. Pastor, hemos venido conversando sobre que todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros pensamientos, de las palabras, de las acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estábamos en el cuerpo, es decir, ser los buenos y los malos. Continuamos entonces analizando los textos bíblicos para dar fe de todo lo que venimos conversando, Pastor. Bien, hemos dicho que hay unos elementos que aparecen en muchísimos textos de las Escrituras que nos ayudan a ver el panorama general de ese día, de ese único y exclusivo día. A partir de ese día vendrá realmente el fin o digamos el estado eterno de las personas. Unos para juicio eterno, otros estarán en las bienaventuranzas eternas con el Señor. Pero ¿cuáles son esos elementos? Recapitulamos. El tiempo va a ser en la segunda venida, su alcance es universal, no solamente comprende a todos los hombres, sino incluso a los ángeles. La base de ese juicio va a ser las obras que hayamos hecho y el juez va a ser Cristo, el Hijo de Dios. El resultado va a ser entonces el estado eterno. ¿Cuáles son algunos textos que nos ayudan a ver todos estos elementos? Y en esto quiero ser muy categórico, muy enfático, más allá de considerar algunas escuelas de pensamiento escatológico, como el premilenarismo, amilenarismo, postmilenarismo, también lo que es el dispensacionalismo y todas estas cosas. Es importante que vayamos a las Escrituras a ver estos elementos y luego veamos en las diferentes escuelas escatológicas cuál se acerca más a las Escrituras. De acuerdo. No es agarrar primero una escuela escatológica y luego ir a verlo sí o sí en las Escrituras, sino más bien al revés. Es considerar, evaluar las diferentes posiciones a la luz de cuál es más consistente con las Escrituras. Bien, eso lo podemos hablar al final de esta serie. Correcto. Ahora, ¿cuáles son algunos versículos? Hoy solamente consideraremos dos en este momento. Mateo 16:27 dice, Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno, dice, conforme a sus obras. Entonces el elemento que se nos menciona acá es que Cristo va a evaluar las obras de las personas. Recordemos que todos vamos a estar delante del Señor compareciendo todos juntos. Eso es lo vamos a ver más adelante en la otra parte, en Mateo 25, del 31 al 46. Vamos a hacer una pequeña exégesis con eso. Pero aquí vemos que la base del juicio va a ser las obras. Esto no significa de que la gente va a ser salva por obras. No. Espero no dar a entender eso. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia enseña es que las obras evidencian tu vida personal o tu vida interna. Es decir, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿de dónde vienen las guerras? En Santiago, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos? No es de vuestros corazones. ¿Sí? La manifestación de nuestro corazón son las obras. O como dijo ahora sí el Señor Jesucristo, cuando hablaba de dónde, ¿verdad?,
que de la abundancia del corazón habla la boca, y que los homicidios, los pleitos, las borracheras, los adulterios, ¿de dónde vienen? Del corazón. Entonces, esas evidencias externas o esas obras externas evidencian precisamente lo que hay en el corazón. Por eso es que el Señor Jesucristo va a ir con toda, va a discernir las obras de cada uno, porque ellas son las que dan evidencia, porque Dios es un juez justo. Sí, el Señor conoce las intenciones, conoce las motivaciones, pero los hechos van a delatar quiénes realmente fuimos delante de Dios. Bueno, pastor, tenemos allí unos minutos para terminar de redondear toda esta idea que nos manifiesta las Escrituras sobre lo que es la realidad del juicio final. Sí, hemos visto entonces, por ejemplo, en Mateo 16:27, que la base del juicio del Señor Jesucristo será las obras. Eso es lo mismo que dice Romanos capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, hablando de Cristo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, ¿cuáles son esas obras que evidenciaron en vida? Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Cuáles son los resultados, ¿sí? Aquí en estos versículos nos está hablando no solamente de la base, sino los resultados que van a obtener las personas. Versículo 9, Romanos 2:9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Versículo 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Note que este texto, esta frase que muchos hablan, pero es que Dios ama a todo el mundo, Dios no hace excepción de personas. Bueno, cuando usted lee las Escrituras, cada frase que aparezca en las Escrituras donde dice que Dios no hace excepción de personas, lo hace en el contexto del juicio. Dios en el juicio final no va a hacer acepción de personas. Él va a juzgar justamente a todos. Solamente que unos evidenciaron amar a Dios. Unos evidenciaron buscar la gloria de Dios, mientras que otros evidenciaron ser contenciosos contra Dios. Otros evidenciaron no querer obedecer a la verdad, más bien obedecer a la injusticia. Dios va a retribuir a cada uno de lo que buscó en este mundo. Un predicador dijo un día, Dios va a conceder a cada persona lo que siempre deseó en este mundo. Dios se lo va a conceder en el día final. Aquellos que lo desearon a Él, Dios le va a cumplir ese deseo. Eso, ¿no? ¿Es así? Pero aquellos que no desearon al Señor, el Señor le va a cumplir ese deseo. Nunca lo van a tener a Él en las glorias eternas, sino que van a tener su juicio. Hechos 17:30 nos dice lo siguiente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, una vez más, Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién va a ser el juez en ese momento? Todo juicio se lo ha dado Dios el Padre al Señor Jesucristo. Él va a ser el juez. Terminemos viendo lo que es Mateo 25, 31 al 46, que es el texto más claro, es la imagen más vívida que nosotros podemos registrar o podemos ver que está registrado en las Escrituras en cuanto al día del juicio final. Versículo 31 en adelante. Es muy conocido este episodio, pero sí me gustaría resaltar algunos elementos. Mateo 25, 31 en adelante dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿En qué momento va a haber el juicio? Cuando Él venga en gloria. Versículo 32. Serán reunidas delante de Él todas las naciones y habrá una segregación. Dice,
Entonces apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Todos van a estar juntos, pero va a haber una segregación, una división en ese momento que el Señor Jesucristo va a realizar cuando todos estemos juntos. Va a dividir a las personas y a unos en ese día les va a decir: benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque... Y ahí da la razón el Señor Jesucristo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Y ellos dirán: pero ¿en qué momento te hicimos esto, Señor, contigo? Entonces el Señor le dirá en ese día: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Es decir, tus obras evidenciaron que ustedes me amaron en vida. Mientras que a los otros le dirá: malditos al fuego eterno. Este es el Dios que nosotros vemos en las Escrituras. Les dirá a estas personas: malditos al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y los ángeles. Es tan horrible el infierno que las Escrituras dice que atormentará al diablo. Entonces, no es cualquier cosa, es un juicio muy duro. ¿Cuál es la razón de enviarlos? Porque dice: tuve sed, no me diste de beber, tuve hambre, no me diste de comer, tuve desnudo, no me cubriste. ¿En qué momento no lo hicimos? Cuando no lo hicieron a uno de estos pequeños, a mí no lo hicieron. Versículo final: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En un solo momento habrá juicio por sus obras, lo que evidenciaron sus hechos. Unos entrarán en la gloria eterna, mientras que otros entrarán efectivamente en el juicio eterno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Damos gracias a nuestro Señor por este tránsito en esta hora. Y gracias a nuestro pastor David Araujo por acompañarnos en esta mañana. Recuerden que esta es una serie que continuamos el día de mañana y posteriormente el día jueves. Bien, nos despedimos. Recuerden que vamos a estar con ustedes mañana. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento.